Bueno, estamos con Laura Kogan, autora de La clase de la tarde, un libro que indaga la historia de Emilio, su relación con la filosofía, con su familia y algunos dramas también de su vida personal. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá en Entre Líneas para charlar un poquito de este libro. La verdad es el primer libro tuyo que leo, me gustó muchísimo. Me encantó cómo abordas que un personaje tan cotidiano, argentino, tan normal podría decirse, de repente, bueno, empieza a interesarse por la filosofía. Y que te quería preguntar, ¿qué inspiró a este personaje y esta conexión y mezcla entre filosofía y matemáticas? Bueno, nada, yo empecé me habían contado la historia de un señor que no era matemático, que tenía un hijo sordo y que para comunicarse con ese hijo había aprendido el lenguaje de las señas y que hablaba mucho del hijo y que también quería estudiar a los presocráticos, que son, digamos, los primeros filósofos. Eh, y Y bueno, con esa, y después que, digamos, con esa información que yo tenía, inventé el personaje de Emilio. Y bueno, después cuando empecé a armar su vida y inventarle una vida, que es lo que hacemos cuando escribimos, inventar, eh, pensé que, digamos, los presocráticos eran los filósofos que en realidad fueron los primeros matemáticos, entre otras cosas, porque fueron muchas cosas, pero pensaron la matemática también. Entonces me parecía que un matemático podía interesarse por esa rama de la filosofía. Y así se fue armando, digamos, de una cosa lleva a la otra y así fui creando las situaciones, las vicisitudes por las que va pasando Emilio. Bueno, el libro tiene varias vetas que me fueron llamando la atención. Por un lado, esto de un matemático que de repente se interesa por la filosofía, que por ahí no es algo tan común que uno experimente. El hecho de que esté ambientado, si no me equivoco, es en la Argentina de los años 90, ¿no? Esto de que se ve de repente los despidos, cómo afectan a los personajes, también que ven que es una cuestión que no los afecta solamente a ellos, sino que es a nivel país, digamos, y bueno, que un poco resuena en cierta manera con lo que estamos viviendo actualmente. Te quería preguntar por qué decidiste ambientarlo en esta época y si tuvo alguna influencia en tu vida en los 90. Bueno, la relación con el presente no la tuve para nada en cuenta porque lo escribí hace unos años. Y bueno, ahora se publica, pero lo que está sucediendo ahora es completamente aleatorio, ¿no? Sucedió, pero yo lo que pensé en Emilio como una persona que está como, que tiene ciertas insatisfacciones o está un poco desconforme con su vida o no está pasando un buen momento y está haciendo como una búsqueda, dice, bueno, voy a estudiar, quiero llevar, ahora me llegó el momento de estudiar esto, voy a estudiar, se consigue el profesor. Y me pareció que era una buena época dentro de los últimos, no sé, 30 años nuestros que hemos vivido, una buena época como para vivir cierta incertidumbre. Ujú. Él no la vive así, digamos, porque yo no sé los personajes hasta qué punto son conscientes de lo que está pasando afuera. Ellos viven sus circunstancias Él estaba en la y lo que suya. pasa, Marta sí es como que realmente le cae la ficha de, che, acá está pasando algo grosso. Él estaba, bueno, a ver los presocráticos. Sí. sí, entre otras cosas. Claro, él está en la suya y medio que no se entera y además, bueno, él tiene un trabajo que tiene cierta estabilidad. Sí, a Marta le pasan otras cosas, está más impactada por el afuera. Igual me da la sensación de que los personajes están influidos por lo que pasa afuera, pero que parece como un paisaje de fondo, pero no son plenamente conscientes o es como que el afuera los interpela, pasan esas cosas porque están sucediendo en la sociedad, pero ellos mientras tanto están tratando de armar sus vidas, de vivir su cotidianeidad, de ver cómo resuelven los problemas que van teniendo. Creo que un poco va por ahí, ¿no? Y que ahí un poco Eh, entra la filosofía. No sé si vos leíste, pero este libro me hizo acordar mucho al mundo de Sofía. ¿Conoces ese libro? lo conozco, pero no lo leí. Me lo recomienda siempre mi hijo, uno de mis Bueno, me hijos. resonó mucho, digamos, esto de dos personajes.
también tan cotidianos y que de repente se ponen a charlar de filosofía y que se genera un diálogo, bueno, en el caso de ese libro, un diálogo socrático, ¿no? Porque es un aprendizaje a través del ir y venir. Em, pero que te baja tanto a tierra la filosofía, que eso también es lo que pasaba con este libro, que decís, ah, mira, qué ideas tan interesantes y cómo incluso se van hasta mezclando en cierta forma con lo que le pasa al personaje de Emilio. Claro, yo lo que pensaba de Emilio era que era un tipo que está apasionado por hacer eso. Y encuentra a ese profesor en el medio de su vida, que está medio zozobrando por muchas razones, donde establece un vínculo interesante para él. Y ahí me gustó mucho explorar qué pasa con esto cuando uno quiere aprender y hay alguien que enseña, y qué pasa con él. Él también es un profesor, también enseña y interactúa con jóvenes en la facultad o con niños cuando es profesor en la escuela, que también están aprendiendo. Y también me gusta explorar esos mundos de esos procesos de aprendizaje y de enseñanza y aprendizaje, esos vínculos afectivos que se establecen o de interacción. Y él, claro, él está como apasionado, está descubriendo algo que le interesa mucho, y su profesor es un tipo tranquilo, que lo escucha, que está ahí. Me Y, encantó también cómo desarrollaste esa relación que pasa de ahí de profesor a alumno y se va convirtiendo en amistad y que no sé si ocurre tanto hoy en día, ¿no? Porque por ahí hoy lo que tenemos la idea de docente es un docente para muchísimas personas o incluso porque también no es tan común que una persona adulta diga, bueno, quiero volver a ser alumno porque quiero aprender sobre esto que me apasiona. Te quería preguntar además, Laura, si habías sentido o cuál sentiste que fue como el desafío más grande a la hora de escribir este libro con este personaje tan particular. y bueno, fueron varios desafíos. Primero, darle contenido a lo que hablaba con Blas, su profesor. Después, por otro lado, la existencia de un hijo sordo me hizo pensar, bueno, cómo se comunican, cómo hacen, cómo lo vive con su mujer, esta experiencia, digamos, eh, cómo eso que les pasó con el nacimiento del hijo interpela a la pareja, varias cosas que tuve que ir pensando en el camino. Y después, cuando estaba en la mitad de la novela y aparece o emerge el personaje de Marta con sus problemáticas, que al principio no aparece, un poco también en ver cómo hacer para hacerla vivir a ella y, y trascender ese momento, cómo hacer para hacerla atravesar ese momento a ella y que su vida siguiera, ¿no? Porque esas son experiencias no quiero, como dicen ahora, expoliar, pero son experiencias que en realidad bajonean mucho lo que le pasó a ella, y ella tiene que encontrar un camino, bueno, y eso también fue un desafío, porque había que pensarlo, imaginarlo, pero bueno, es así la escritura, uno va pensando, por lo menos para mí. No, yo no lo hago no lo hice con un plan preestablecido, sino que las respuestas se me iban dando en el proceso de escritura, gracias a los personajes también, Te quería cómo preguntar, planteaban. sí, ¿qué tanto de tu vida o de tus experiencias están en el libro? Porque uno también tiene que, no sé, como te decía antes, saber cómo fueron los 90 para poder retratarlos fielmente. Te quería preguntar, bueno, ¿qué tanto de vos hay en la clase de la tarde? Y yo estoy en todos los personajes de alguna manera, estoy en todos. Eh, lo que pasa es que los 90 sí, fue un periodo, la primer parte de los 90 que trajeron alivio en un punto porque veníamos de una hiperinflación y era una cosa muy difícil de soportar para la sociedad, ese día a día con precios que se iban por las nubes. Ahora estamos asustados porque también estamos viviendo algo parecido, pero yo creo que eso fue también de una dimensión descomunal, ¿no? Y los primeros años fueron un poco o los primeros meses,
fueron muy duros, pero de cierto alivio porque empezó a volverse más previsible lo que iba a pasar. Pero a medida que transcurría la década, bueno, empezó a aparecer gente sin trabajo cada vez más, que no lo podían, no podía, lo perdía y no lo podía encontrar, no conseguía. Se vieron cosas muy, muy dolorosas en la sociedad y de alguna manera los que estuvimos y éramos relativamente jóvenes en ese momento, lo padecimos, sí, lo padecimos. No fue una cosa agradable. Pero ¿en qué medida estoy yo en la historia? Bueno, estoy en todos los personajes. Uno escribe con sus experiencias y con su imaginación, obviamente, ¿no? Pero es difícil decir estoy en cuál estoy o qué Sí, o a pasó, lo mejor digamos. alguna experiencia en particular. Bueno, otra cosita que también quería que charlemos era esto de el lenguaje que aparece como una especie de casi personaje que atraviesa la novela, me pareció a mí. No solamente por ahí por las diferencias del lenguaje a lo mejor de registro entre Emilio y Carmen, que es algo que por ahí el libro resalta en cierta forma, el lenguaje también, que incluso en algunos aspectos lo charlan Emilio y Blas en algunas partes, como de qué sirve el lenguaje, qué es lo que transmitimos con el lenguaje, y bueno, obviamente el lenguaje de señas, que en un principio para Emilio es medio como una barrera de comunicación con su hijo y después termina siendo algo que le explota la cabeza. Bueno, no quiero spoilear, pero cuando le ve esa otra beta y todo lo que puede aportar a través del lenguaje de señas. Bueno, yendo a la pregunta, Claro. ¿cuál es para vos el rol del lenguaje en este libro? Bueno, hay varios niveles de habla, porque por un lado está el lenguaje de la pareja madura, después está la otra relación que es una chica joven y tiene otro lenguaje, que también para Emilio también era, digamos, hay otro nivel de habla, otra forma de expresión de las ideas, de las palabras, usan otras palabras. Y después él que logra, lo primero lo atraviesa con mucha dificultad porque no le resulta algo orgánico, sortea la dificultad del aprendizaje del lenguaje de señas y al mismo tiempo le puede enseñar al hijo las cosas y las ideas, que ese es el gran desafío, ¿no? De comunicación y de transmisión Lo del padre con abstracto. el hijo. Lo abstracto, y él logra eso. Hay un momento que a mí me gustó mucho escribir, que es cuando Marta le cuenta lo que pasó en la fábrica al hijo, eh, Que es que con todo es el un poco cuerpo, con... porque es mucha emoción. eh, Eso, es con el cuerpo y es con, digamos, es muy visual, ¿no? Es muy visual y yo lo tenía que escribir. Y tiene que ver con el lenguaje. Y después hay un interés que se manifiesta en las conversaciones que tiene con Blas en relación a la escritura cuando él se da cuenta de cómo era la escritura de los griegos, que era como la nuestra, digamos, que en realidad las letras representan el sonido como nuestras letras, Ujú. distinto a lo que sucede con el inglés o en otros idiomas, donde tenés que juntar vocales para decir una O. En el griego la O es O, lo mismo que nuestras letras. Y eso es todo un descubrimiento para Emilio, porque está como, él es un hombre grande y está como descubriendo un mundo a través de lo que se puso a estudiar con su profesor. Y en ese mundo también, otro mundo que está descubriendo y que tiene que ver con el lenguaje es cómo se comunica con los nuevos alumnos que tiene cuando decide ser profesor de jóvenes, de estos jóvenes especiales que él decide ser profesor. Ujú. Ahí también hay una cuestión de lenguaje, porque él se tiene que poder comunicar ahí. Y ahí sí está, digamos, es lo abstracto, a chicos que no escuchan. O A sea, chicos es sordos, que él empieza a claro. tener que incluso, que es uno de los desafíos que plantean en la novela, que es como que el lenguaje de señas no está completamente desarrollado, no es exactamente un calco de la lengua hablada. Entonces hay conceptos que por ahí tenía que inventar o ver él cómo transmitía.
Exactamente, sí, sí. Y él está como apasionado con eso, ¿no? De poder de alguna manera. Y está muy motivado porque se trata de chicos que son como el hijo. Y bueno, habla como, digamos, hay muchos momentos en que aparece el lenguaje, es cierto, es Si se cierto. quiere, es como me parece, charlándolo ahora, una historia de un, como decías vos, un hombre que no estaba tan contento con cómo estaba su vida, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, como que ya había pasado su parte de ambición en su carrera y descubre un mundo nuevo, aún ya habiendo pasado sus mejores años, aún ya independientemente de lo que ocurría con su familia, se da el lujo de en plena crisis decir, ok, abro mis ojos a algo nuevo. Sí, Sí, te sí, quería sí. preguntar también, ¿cómo hiciste vos para involucrarte? Porque, a ver, tenías que tener para escribir este libro, conocimientos de matemática, conocimientos de filosofía, conocimiento de lenguajes de seña, meterte también en la piel de padres con un hijo con discapacidad, con todo lo que eso moviliza en una familia. ¿Cómo abordaste tantas vetas distintas para contar esta historia? Bueno, yo matemática había estudiado porque yo estudié bioquímica y en la carrera tuve matemática y bueno, un poco había estudiado. Y con respecto a los sordos, leí un poco y también tuve unas entrevistas con una maestra de sordos que me explicó unas cuantas cosas. Y en realidad no es que uno aprende muchísimo, sino que uno busca particularmente lo que, digamos, necesita para contar específicamente algo en la novela. No es que es un compendio de todo el saber matemático, sino concretamente alguna cuestión relacionada con lo que él enseña o alguna cuestión relacionada con los presocráticos, que está involucrada la matemática, pero no son nociones tan difíciles, ¿no? Se pueden encontrar. No son difíciles porque cuando las lees decís, wow, o sea, termina aprendiendo uno, ¿no? Pero sí me pareció muy loco la cantidad de temas que terminas abordando en una historia y que encima sigue siendo entretenida. Sí, porque yo lo que quería era contar la otra historia que va por abajo, por el costado, digamos, y que todo esto fuera parte de la trama, pero digamos, a mí me interesaba mucho la historia de los personajes con sus vínculos personales y quería contar eso, ¿no? Están las dos cosas. Lo otro estaba y forma parte de los intercambios que él tiene con el profesor, con la construcción de esa amistad, porque él se vuelve un amigo, un confidente, el único que tiene en realidad, porque está bastante solo en un punto, Emilio. Y bueno, nada, es como que yo me afané mucho, me preocupé mucho por entender algunas cosas para poder contar lo otro en el medio. Ujú. O sea, tu Así que objetivo bueno, era yo más que nada también. contar como la historia de las relaciones que se iban dando. Y para mí sí, era como que los vínculos de las personas quería contar. Lo otro es en un punto anecdótico, o sostiene la trama, son recursos de la escritura para volverlo entretenido o interesante o lo que sea, como se llame esa apreciación, pero en realidad lo que quería era que siguiera adelante, digamos, la peripecia de los personajes, que eso progresara en el medio de todo eso. Bien, Mm. hermoso. Y Mm. para ir cerrando, te quería preguntar, no quiero usar la palabra enseñanza o mensaje, pero si tuvieras que describir con algún, a lo mejor, sentimiento, ¿qué es lo que vos buscás transmitir con esta historia? Sí, no sé exactamente qué, probablemente esta fuerza que hay en las personas para vivir, para sostener la realidad, para no quedarse atrapado en lo que parece sombrío por momentos. Eso que nos hace seguir adelante, ¿no? A todos los seres humanos, un poco a estos personajes
les pasa un poco eso, ¿no? Se caen, se levantan, esa fortaleza, ¿no? De aún en los peores momentos hay una posibilidad, ¿no? Una oportunidad, eso por ahí, porque cada uno a su manera va encontrando o intenta, dentro de todo donde está, intenta vivir, Persigue intenta vivir. lo que le va dictando el corazón. Quiero aclarar también para los que nos estén escuchando o quienes o quienes vayan a leer después la entrevista, no es un libro tampoco con moraleja, o sea, no es que, bueno, los personajes atraviesan todo un montón de dificultades y después termina con un final feliz para todos. Y eso es algo también que te baja bastante a tierra a la hora de leer la historia, no es una cosa que vos decís, bueno, es medio inverosímil o bueno, todo termina idílico. Tiene ese mensaje que transmitís, está ese carácter, sin ser, no sé, una cosa medio fantasiosa tampoco. Claro, claro, sí. Espero, espero que... Esperé, bueno, por lo menos a mí me dejó esa impresión también y lo disfruté muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura. No, gracias a vos.